Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Como siempre, queridos niños, que nos traen cosas maravillosas. Aprendiendo con Jesús, que siempre nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y esto es lo más lindo, queridos niños. Cuando nosotros aprendemos las cosas maravillosas que Dios nos da, cuando lo hacemos parte de nuestra vida a través de la catequesis, porque siempre el Señor nos va hablando, queridos niños, de cosas maravillosas. Y tenemos que estar atentos, porque Dios entra en lo más profundo del corazón, entra en nuestra vida y nos dice cómo nosotros tenemos que vivir, queridos niños. Atención ahora, porque vamos a ver cuál es el tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es las dos tablas. Las dos tablas, así se llama, queridos niños, entonces, este tema que tenemos hoy, las dos tablas. Pero vamos a ver entonces en qué va a consistir, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice las dos tablas, las tablas más importantes que tenemos nosotros en la vida. Las dos tablas que significan para nosotros las leyes de Dios, cómo tenemos que caminar o cuáles son las leyes más importantes por las que nosotros vamos a caminar y hacer lo que Dios nos va pidiendo. Muy bien, queridos niños, nosotros siempre al comenzar nuestra catequesis de cada día, lo primero que hacemos es abrir la Biblia. Espero que cada uno tenga su Biblia, queridos niños, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que nos va alimentando, nos va enriqueciendo y nos va diciendo cómo tenemos que vivir nosotros, queridos niños. Ahora escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está, queridos niños, la lectura de la palabra de Dios sobre las dos tablas que dijimos nosotros, que el primer mandamiento muy importante en nuestra catequesis anterior, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero después Jesús enseguida nos dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separar, queridos niños, estas dos verdades, estas dos realidades. El amor a Dios y luego el amor al prójimo son las dos cosas importantes, elementales de la vida del cristiano. Si nosotros, queridos niños, decimos que amamos a Dios, pero luego no le amamos al prójimo, somos mentirosos, nos dice la palabra de Dios. Amar a Dios nos lleva sin falta, queridos niños, a amarle también a nuestro prójimo. Muy bien, vamos a seguir entonces enseguida nosotros profundizando y conocer más bien, mucho mejor, lo que nos quiere enseñar hoy Jesucito con este tema sobre las dos tablas. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos Navidad en Greccio. ¡Llegaron los canónigos! ¿Dónde está el fraile Francisco? ¿Se perdió por Roma? Por lo menos alguien lo ha buscado. ¿Tú sabes dónde está? No, eminencia, lo busqué por todo el palacio, pero no lo encontré. ¿No escucharía? Es hora de almorzar. ¿Lo has encontrado? Salió, eminencia. ¿Cómo que salió? Creo que salió al amanecer. ¿Se puede saber por qué? Él dijo que iba a pedir limosna. Increíble. Vayan a buscarlo y tráiganlo aquí. Él es el huésped de honor. Perdón, ¿ha visto un fraile? Ah, sí, claro que lo vi. Hasta le di 3 peras para sus pobres. ¿Por dónde se fue? Se fue por allá. Fraile Francisco. Hermano, ¿qué quieres? ¿Necesitas algo? El cardenal Ugolino me envió a buscarte. Es la hora del almuerzo y hace un rato que te está buscando y está preocupado. Espero que el cardenal Ugolino entienda y se alegre cuando se entere que vine donde este hombre, porque Jesús tenía sed. ¿Tú sabes que Él es Jesús? Todos los pobres son Jesús, hermano. Regresaré más tarde. Toma. Ahora tengo que irme porque hay un cardenal que necesita caridad, pero volveré. Bendito seas. Te esperamos mucho, Francisco. Mis huéspedes vinieron aquí para verte y no te encontrábamos. Son personas importantes y espero que tú tengas la complacencia de escucharlos. Te agradezco, pero estaba ocupado en una obediencia que no podía esperar. Ellos vinieron porque mañana tendrás que ir a hablar con el Papa para presentar tu regla. Podrían darte algunos consejos sobre cómo enfrentar la cuestión con el Santo Padre. Te agradezco de corazón e igualmente a ellos. Leí con atención tu regla, Francisco, y te digo en verdad que la considero demasiado rígida, por no decir muy insensata. Deberías permitir que los frailes posean los lugares donde habitan, que puedan disponer de dinero controlado por los superiores, por supuesto. Dinos entonces si tú quieres ayudar a los pobres, ¿cómo podrías hacerlo si no tienes nada? Escucha, Francisco, si le dijéramos al Papa que tú cambiarás tu regla permitiéndole a los frailes tener una vida más tranquila, él te daría su aprobación. Cuando Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu, fue tentado por el diablo. Tú que eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Le dijo el diablo y Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, y luego le gritó al demonio, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quieres decir con eso, fraile? Que no cederé a ningún demonio que me venga a tentar y que no cambiaré lo que escribí. En la regla acerca de la pobreza será siempre la compañera de mi vida y de la vida de mis queridos frailes. ¿Ya reflexionaste, Francisco? Reflexioné y oré, santidad. Obedeceré tus deseos, pero la santa regla confirmará que quien desea ser fraile menor deberá dejar todo lo que tiene. No tendrá que poseer nada, solo una túnica atada a la cintura con una cuerda. Ven acá, déjame abrazarte. Así sabré que abracé a Jesús.
No entiendo por qué quieren que él le hable al pueblo. Cuando estaba en Roma, lo vi abrazar al Papa y el cardenal Ugolino lo conocía también y el Papa lo conocía también. Es más, le dijo que abrazándolo a él estaba abrazando a Jesús. Es un hombre de Dios, aquellos que lo escuchan se convierten. Si tú de verdad amas a tu pueblo, quieres su bien y quieres que se convierta, debes permitir que le hable. Aún no me han convencido del todo. Es un gesto muy peligroso eso de hacerle siempre caso al pueblo. El pueblo necesita ser guiado, encauzado por el recto camino. Y entonces, ¿qué has decidido? Por ahora tan solo les diré que se los haré saber. En pocos días celebraremos la Navidad del Señor. Fue en Belén y había nieve como aquí. Y hacía un frío inmisericordia. José y María, pobres, como muchos de nosotros, sufrían en ese frío con Jesús, envolvieron al Hijo de Dios en sus trapos y lo calentaron como mejor pudieron. Pasaron más de 30 años y ese niño, hecho un hombre, enfrentó la muerte en la cruz para redimirnos del pecado de Adán y del pecado de cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes no ha pecado? ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? Si lo hay, que lo diga, que se haga adelante. El Señor conoce sus pecados. Podría gritárselos en esta plaza, pero tendrá piedad de quien se arrodille e implore de esta forma su perdón. Miren el rostro del Cristo crucificado. Mírenlo y lloren, hermanos. No teman. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días con Jesucito, que nosotros vamos haciendo cosas nuevas, cosas maravillosas, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Y ahora con un tema muy importante en el día de hoy que tenemos que procurar verdaderamente, queridos niños, hacer entonces un camino maravilloso, maravilloso como siempre en el camino de Dios. Vamos a estar atentos entonces porque ahora iremos aprendiendo con este tema del día de hoy. El tema del día de hoy es las dos tablas. Las dos tablas. Y entonces vamos a conocer y vamos a ver qué significan estas dos tablas, qué es lo que nos propone entonces el Señor cuando nos dice las dos tablas, qué significan estas propuestas que Jesucito hoy nos trae y nos dice aquí querido niño, aquí te presento esta tabla número 1 y aquí te presento esta tabla número 2. Son dos tablas que hoy Jesús nos quiere entregar. Son dos tablas que hoy el Señor nos quiere dar para que nosotros reflexionemos y aprendamos sobre estos mandamientos muy importantes. Bueno, escuchemos entonces en qué consisten estas dos tablas, queridos niños. Los 10 mandamientos estaban escritos en dos tablas. Se acostumbra a decir que en la tabla de la izquierda estaban escritos los 3 primeros mandamientos, mientras que en la de la derecha estaban los 7 restantes. ¿Se dan cuenta, queridos niños, cómo nos cuentan entonces como que hay dos tablas? Y los 3 primeros mandamientos se refieren justamente a Dios. Y entonces es como decir esa primera tabla se refiere al amor a Dios, el amor total, incondicional al Señor. De los 10 mandamientos tendríamos 3 mandamientos que se refieren directamente al amor a Dios. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Se dan cuenta que son 3 mandamientos importantes con respecto a Dios. Y luego en la otra tabla, los otros 7 que se refieren el amor al prójimo, que tenemos que procurar hacerlo siempre bien. Vamos a seguir escuchando entonces, queridos niños, lo que significan
estas dos tablas que el Señor nos deja. ¿Por qué esta distinción? Los 3 primeros mandamientos, los de la primera tabla, hacen referencia al amor de Dios. Los otros 7 hacen referencia al amor a los demás bajo diferentes aspectos. Esta relación entre el amor a Dios y el amor a los demás también nos da la enseñanza a Jesús. Una vez se le acercó a un maestro de la ley y preguntó cuál era el mandamiento más importante. Esta distinción, queridos niños, es muy importante, porque nosotros tenemos que saber que en la medida en que le amamos a Dios, también nosotros le vamos a amar muchísimo a nuestros hermanos, a nuestros compañeritos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros amigos. Incluso sabemos también, les amaremos a nuestros enemigos. Lo que nos pide el Evangelio es algo demasiado exigente. Pero ese es el camino del cristiano. Esa es la propuesta del cristiano. Si queremos ser cristianos, tenemos que caminar por estos senderos, queridos niños. Estos son los caminos de la vida del cristiano, que se compromete en serio, que quiere vivir con seriedad la vida del cristiano, que quiere comprometerse en ser buen ciudadano, honrado como cristiano y como ciudadano. ¿Se dan cuenta? Es un camino de Dios. Y ahora escuchemos la tercera partecita, queridos niños, lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Esta fue la respuesta de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. ¿Y se acuerdan entonces, queridos niños, de este episodio tan lindo, de este doctor de la ley que se le acerca y le dice cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta solamente por un mandamiento, queridos niños. Sin embargo, Jesús le responde con 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Todo para Dios. Pero sin embargo, Jesús enseguida le dice, y este es el segundo. Pero eso solamente Jesús le dice directamente. El otro ni le preguntó, queridos niños. ¿Pero por qué? Porque como dice hoy nuestro tema, las 2 tablas, el amor a Dios y el amor al prójimo, son como nuestras 2 piernitas, queridos niños, para caminar. El amor a Dios y el amor al prójimo. Solamente caminamos con 2 piernas, queridos niños. Así también podemos vivir como cristianos auténticos, amando a Dios y amando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Qué lindo que es cuando entendemos esto, queridos niños. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Y así entonces ahora vamos a entrar con nuestras preguntitas. Las preguntitas con este tema tan importante que son las dos tablas, decíamos. Y vamos a ver si ustedes estuvieron atentos. Estas dos tablas de la ley, ¿qué nos dicen? Y entonces la primera pregunta, si estuvieron atentos durante nuestra catequesis. A ver, queridos niños, según la tradición, hay dos tablas. En una de estas tablas, ¿cuántos mandamientos tenemos y a quién se refieren estos mandamientos, queridos niños? Se acostumbraba a decir que en la tabla a la izquierda estaban escritos los 3 primeros mandamientos y en la tabla a la derecha los otros 7 restantes. Muy bien, queridos niños, según esa tradición se solía decir que 3 mandamientos estaban escritos en la tabla de la izquierda, es decir, los mandamientos que se refieren a Dios, Diosito que nos quiere, que nos ama y que nos pide 3 cosas importantes que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que cumplir. Amarás a Dios sobre todas las cosas, lo primero, queridos niños. Santificarás las fiestas, queridos niños. Tenemos que acercarnos siempre junto al Señor, ir a la misa, confesarnos. Las celebraciones, queridos niños, es importante acercarnos y rezar y encontrarnos con Dios. Y luego, queridos niños, santificar las fiestas, todo lo que significa
ese encuentro personal con Dios. Bueno, según la tradición, muy bien, estas son las 3 leyes que estaban escritas en la primera tabla de la izquierda. Y ahora, queridos niños, atención con la segunda preguntita. ¿Por qué, queridos niños, había esta distinción de las 2 tablas? La tabla de la izquierda y la tabla de la derecha. Los 3 primeros mandamientos, los de la derecha, representan el amor de Dios y los otros 7 el amor al prójimo. Y así es una distinción tan elemental y tan profunda, queridos niños, porque el amor a Dios después sin falta nos va a llevar hacia el amor al prójimo, el amor al compañerito, el amor a papá, el amor a la familia, el amor a los hermanos, el amor a los amigos, el amor a las cosas que estamos haciendo. Pero para eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le amamos a Dios sobre todas las cosas, luego también, queridos niños, le amamos a los demás, así como el Señor nos dice. Muy bien, queridos niños, ahora nosotros vamos a prepararnos para responder la tercera preguntita. ¿Cuál fue, queridos niños, la respuesta de Jesús al maestro de la ley? La respuesta de Jesús fue: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y tu corazón. Este es el mandamiento más importante. Esta es una respuesta maravillosa que le dio Jesús al maestro de la ley. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Esto es lo más importante, amar a Dios, amar a Dios. Por eso decimos que es el primer mandamiento. Pero este segundo dice que es igual que el primero. Es decir, el amar también al prójimo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con toda el alma. Por eso, queridos niños, nosotros también nos ponemos aquí ante el Señor. Por eso también, queridos niños, nosotros nos ponemos aquí como para hacer con entusiasmo y con fuerza esa gracia que el Señor nos va regalando a cada uno de nosotros en el corazón, para amarnos entre nosotros y para ayudarnos a llevar adelante la fuerza y la gracia del Señor. Muy bien, queridos niños, vamos a ir concluyendo hoy nuestra catequesis y como siempre nuestra mamita que nos acompaña, y son las primeras siempre las mamitas que nos enseñan a rezar. Y siempre aprendimos de los labios de nuestra madre a rezarle a nuestra mamita del cielo. Vamos a decir juntos: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición de Dios, que es su Papá bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.